Los jesuitas nunca pretendieron ser una orden religiosa permisiva. La bula papal por la que en 1540 quedó constituida la Compañía de Jesús llevaba por título «Para el régimen de la Iglesia militante». La Compañía de Jesús es el nombre que su fundador, el español Ignacio de Loyola, dio a la orden. Fueron los protestantes los que acuñaron el término jesuitas por el que son extensamente conocidos. Una nueva militancia que parecía estar especialmente concebida para defender el catolicismo, inmerso en las luchas religiosas de la época. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar a la Compañía de Jesús, los jesuitas. Se adaptaron a todas las cosas. ¿A qué precio? En el siglo XVI, Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús con una pretensión muy importante, un ideal, que es el caballero de Cristo, formar el caballero de Cristo. La Compañía de Jesús nació con un espíritu muy moderno, renacentista, pero también dentro de ese ideal con una gran obediencia al Papa. De esta manera nos encontramos que el Papa Paulo III, en el año 1540, viendo ese sentido espiritual de sus miembros, aceptó la compañía como tal. Pero ocurrió que aunque fue rápida su divulgación por Europa, incluso por el Nuevo Mundo, después de 250 años, el rey Carlos III de España expulsó no solamente del territorio español, sino también de ese Nuevo Mundo a la compañía. Queridos conspiradores, en el mes de septiembre seguimos hablando de nuestra historia y sobre todo de los procesos que influyen en el movimiento de independencia. Casi a finales del siglo XVIII, un acontecimiento marcará a la sociedad novohispana de manera muy profunda, y me refiero a la expulsión de los jesuitas en 1867. Esta orden había adquirido mucho poder, mucho arraigo, eran cartógrafos, tenían empresas, tenían conventos y sobre todo escuelas y colegios que habían amoldado la forma de pensar y de sentir de todos esos criollos que buscaban ya la autonomía y la independencia. Por supuesto que no iba a suceder tan fácilmente, y es cuando la corona española, las reformas borbónicas, los expulsarán de todos los territorios del Imperio Español. Acompáñenos a seguir hablando de esa expulsión de los jesuitas aquí en el Refugio de los Conspiradores. La Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola y un grupo de estudiantes de la Universidad de París. Sus miembros somos conocidos como jesuitas. Ignacio de Loyola fue un noble caballero español al servicio del rey de España que a partir de un episodio violento vivió una conversión muy profunda. Él se dio cuenta de que estaba poniendo su vida al servicio de ideales efímeros, pasajeros, y que el Señor lo invitaba a ponerse a su servicio. A partir de allí, él comienza una etapa de peregrinación marcada sobre todo por su voluntarismo. Entonces se da cuenta de que Dios lo que en el fondo le pedía era más bien dejarse llevar por su voluntad. Es a partir de esa experiencia que él escribe sus conocidos ejercicios espirituales, que son un tesoro espiritual para nosotros, pero también para la Iglesia. Ignacio se da cuenta de que necesitaba formarse en filosofía, en teología, para poder hablar mejor de Dios. Y es así que llega precisamente a la Universidad de París, donde conoce a otros compañeros como San Francisco Javier, como San Pedro Fabro y otros, con quienes funda la Compañía de Jesús. Al fundarla, se ponen al servicio del Papa, y podríamos decir que a lo largo de todos los siglos, la Compañía ha ejercido una notable influencia en la Iglesia y también en la sociedad. Destaca de sobremanera el apostolado educativo de la Compañía, en sus colegios, universidades, pero también sus misiones, su labor social y por supuesto también su espiritualidad. Actualmente, los jesuitas somos alrededor de 15.000 en todo el mundo, presentes en todos los continentes. Y la compañía está gobernada desde Roma por nuestro padre general, el padre Arturo Sosa. Si bien Ignacio de Loyola instó a sus seguidores a servir como soldados bajo el estandarte de la cruz,
también los instó a hacerse todo a todos. Los jesuitas pensaban que si se regían por esta última premisa, podrían cumplir mejor con la primera. La flexibilidad sería la llave que les abriría muchas puertas. En poco tiempo, hubo una gran demanda de jesuitas, cultos y adaptables, que fuesen maestros, estadistas, cortesanos, confesores. Es posible que se fueran más allá de lo que Ignacio de Loyola se propuso. El éxito alcanzado en una gran diversidad de campos, sobre todo en política, les proporcionó dinero y poder, pero también fue el germen de su infortunio. En 1773, el Papa Clemente XIV, doblegado por la presión de Francia, Portugal y España, proclamó la supresión de la orden por toda la eternidad. ¿Cuál fue el motivo? Mantener una verdadera y durable paz dentro de la Iglesia. Los jesuitas se habían convertido en un serio peligro debido a su influencia política. Pese a que este dictamen papal se revocó unos 41 años después, los jesuitas nunca recobraron su antigua preeminencia. En la actualidad, los jesuitas, con las cifras de 14.439 jesuitas en el mundo, según las cifras a 1 de enero del 2022, estaban repartidos de la siguiente manera: 583 novicios, 2.587 escolares, 837 hermanos y 10.432 sacerdotes. Siguen siendo centro de controversias en el catolicismo, bien por causa de la teología de la liberación, la intromisión en la política o el control de la natalidad. Su inconformismo ha provocado el desagrado papal. Ya en el año de 1981, el Papa Juan Pablo II prescindió del procedimiento electoral jesuita para la designación del general de la orden y puso en su lugar a una persona de su confianza. En estos últimos años, el Papa se ha ido acercando gradualmente a los miembros del Opus Dei como baluarte conservador de su Iglesia. En latín, obra de Dios, esta orden fue fundada en España en 1928 por el sacerdote José María Escrivá de Balaguer e integrada principalmente por católicos elitistas. Sin embargo, los jesuitas no son hoy una orden católica de segunda importancia. Pero, ¿por qué han sido siempre tan controvertidos, incluso para los católicos? ¿Ha vivido esta orden a la altura del nombre que la identifica? ¿Compañía de Jesús? ¿Cuál es y fue su verdadera misión? Ignacio de Loyola pretendía en un principio que su pequeño grupo de seguidores acometiese la conversión de la Tierra Santa, pero los acontecimientos del siglo XVI le señalaron hacia otros objetivos. El cisma protestante socavaba la estabilidad de la Iglesia de Roma y nuevas rutas marítimas se abrían hacia Oriente y las Américas, de modo que los jesuitas optaron por una doble misión: combatir la herejía en el mundo cristiano y ser vanguardia de la conversión del mundo no católico. La tarea era inmensa y los obreros escasos, por lo que Ignacio de Loyola decidió que todo jesuita debía estar bien preparado. Instituyó los 4 votos del jesuita, preparó una colección de ejercicios espirituales para novicios y redactó las constituciones, o código de conducta jesuita. Haciendo un inciso, los ejercicios espirituales fue un manual, y es un manual, en el que se presenta un programa de 4 semanas de meditación, cuyo propósito es imbuir en el novicio el deseo de dedicar toda su vida a la causa jesuita. Durante la primera semana, el ejercitante imagina con todos sus sentidos las torturas del infierno. En la segunda semana, debe decidir si profesará la orden jesuita. La tercera semana le lleva a meditar en la pasión y la muerte de Jesús, y en la última semana experimenta vívidamente la resurrección de Cristo. Las instrucciones se precisan paso a paso. Por ejemplo, en la primera semana se instruye al novicio a oler el humo, el azufre, el insoportable hedor y toda la corrupción del infierno, y a sentir cómo las llamas del infierno atrapan y devoran las almas. Su consigna era la obediencia absoluta a la Iglesia. Francisco Javier, uno de los primeros discípulos de Ignacio de Loyola, llegó a decir: ni siquiera creería en los evangelios si la Santa Iglesia lo prohibiera. Nada los disuadiría
de llevar a cabo su misión. Ignacio de Loyola les había dicho: luchad por las almas donde quiera que se encuentren y por cualquier medio a vuestro alcance. ¿De qué medios dispusieron? La enseñanza y el confesionario fueron las principales armas de los jesuitas para combatir el creciente poder protestante. Descubrieron casi por accidente que en sus nuevos colegios de enseñanza cualitativa podían inculcar el catolicismo en reyes y nobles con mucha más eficacia que mediante campañas de predicación. No se debe olvidar que en el siglo XVI la nobleza tenía en sus manos el poder de determinar la religión de sus dominios. De hecho, en la Paz de Augsburgo de 1555 se reconoció el principio cuius regio eius religio, la religión de aquel de quien fuese el reino. El propio Ignacio de Loyola dijo que el bien que la orden lograra en la promoción de la causa católica romana dependería más de la enseñanza que se ofreciera en sus colegios que de la predicación. En los colegios jesuitas de élite se educaron y adoctrinaron muchos de los futuros gobernantes europeos, quienes, una vez alcanzando el poder, tendían a reprimir el protestantismo. El éxito de esta estrategia tuvo el apoyo de una novedosa concepción de la confesión. El historiador Paul Johnson dice a este respecto: en el confesionario se establecía entre el jesuita y el poderoso penitente una relación de abogado-cliente. No sorprende que este nuevo enfoque fuera más popular. En poco tiempo muchos monarcas europeos tuvieron confesores jesuitas privados, que extremaron la premisa de hacerse todo a todos los hombres influyentes a los que aconsejaron. Fueron confesores indulgentes en cuestiones de moralidad, pero implacables con los herejes. Un confesor jesuita del rey francés Luis XV le recomendó que, en bien de la decencia, instalara una escalera secreta entre su alcoba y la de su amante. En cambio, el confesor jesuita de Luis XIV, bisabuelo del anterior, le persuadió a derogar el edicto de Nantes, por el que se otorgaba a los protestantes franceses, los hugonotes, una libertad de culto limitada. Esta acción desató una campaña de terror contra los hugonotes, muchos de los cuales fueron aniquilados. Paul Johnson comenta en su obra Historia del Cristianismo: a los jesuitas se les atribuyó ante todo la idea de que el código moral podía anularse de algún modo siempre que peligraran los intereses católicos. Fueron un ejemplo notable de cómo una élite culta y fuertemente motivada puede permitir que los imperativos del conflicto religioso confundieran sus valores morales. Pese a su ambivalencia moral, o tal vez debido a ella, los jesuitas desempeñaron un papel clave en la Contrarreforma. 41 años después de su fundación, el Papa Gregorio XIII escribió: «No hay al presente cosa mejor que esta vuestra santa religión que ha sido suscitada por Dios contra las herejías». La flexibilidad y la influencia entre personas de posición encumbrada demostraron ser instrumentos eficaces contra la herejía. ¿Ganarían también conversos? Ateniéndose a la norma aplicada en Europa, los jesuitas también procuraron convertir a los gobernantes del Lejano Oriente, y por medio de ellos a sus súbditos. Con ese fin, llevaron al límite la orden de Ignacio de Loyola de hacerse todo a todos. El jesuita Roberto de Nobili, misionero en la India durante el siglo XVII, vivió como un sacerdote brahmán, con el objeto de predicar a la clase dirigente. Para no ofender a otros brahmanes, ofrecía la Eucaristía a personas de la casta inferior de los intocables con una varita. Matteo Ricci llegó a ser un miembro influyente de la corte china debido en particular a su talento en las matemáticas y la astronomía. Reservó para sí sus convicciones religiosas. Su sucesor en la corte Ming, Johann Adam Scholl von Bell, hasta puso una fundición de cañones y adestró al ejército chino en el manejo de las piezas de artillería, que llevaban nombres de santos católicos. Con el fin de ganar conversos, los jesuitas permitieron que los católicos chinos practicaran el culto a los antepasados, una decisión controvertida que finalmente el Papa rechazó. No obstante, a pesar de tanto acomodo por parte de los jesuitas, ni en la India ni en China se hicieron conversos los gobernantes. En Sudamérica, los jesuitas ensayaron un programa de fundación de colonias o misiones.
levantaban poblados autónomos en territorios vírgenes del interior y a cambio de la ocupación, que para los indios guaraníes suponía quedar prácticamente bajo su gobierno, enseñaban a los indígenas agricultura, música y religión. Estos poblados, que en su momento de máximo apogeo llegaron a albergar a unos 100.000 nativos, terminaron por desaparecer cuando chocaron de frente con los intereses comerciales de España y Portugal. Aunque los jesuitas prepararon un ejército de 30.000 nativos, que libraron por lo menos una encarnizada batalla contra los portugueses, los asentamientos quedaron destruidos en 1776 y los jesuitas fueron deportados. A lo largo del tiempo hubo muchos jesuitas que hicieron sacrificios heroicos para llevar el mensaje católico a lugares distantes. Hubo quienes sufrieron horrible martirio a cambio de sus esfuerzos, particularmente en Japón, donde la labor misional se había realizado con éxito antes de que el shogunato la proscribiese. Ante la amenaza española de hacer que los conquistadores continuaran la labor iniciada por los misioneros, el shogun Hideyoshi mandó ejecutar a un buen número de jesuitas y franciscanos a fin de evitar tal posibilidad. La trama jesuita de conquistar China con la ayuda de voluntarios filipinos y japoneses seguramente hizo sospechar de las verdaderas intenciones de la orden en Japón. La proscripción oficial, decretada en 1614, mencionó específicamente el temor de que el objetivo católico fuera cambiar el gobierno del país y apropiarse de su territorio. Si bien es cierto que tenían gran celo y abnegación, sus intentos de convertir el mundo fracasaron principalmente debido a sus maquinaciones. A pesar de los problemas del pasado, los jesuitas de hoy parecen renuentes a dejar la política para los políticos. Sin embargo, ha habido un giro notable en su estrategia. Después de haber apoyado por siglos a gobiernos conservadores, derechistas, el jesuita moderno tiende a respaldar movimientos revolucionarios, sobre todo si vive en países en vías de desarrollo. Nicaragua fue un ejemplo. Cuando los sandinistas llegaron al poder en Nicaragua, contaron con el apoyo de Fernando Cardenal y Álvaro Argüello, dos destacados jesuitas que aceptaron puestos en el gobierno. Argüello justificó su decisión aduciendo que, si había alguien en Nicaragua que no quería participar en la revolución, seguramente no era cristiano. Para ser hoy cristiano es necesario ser también revolucionario. No es de extrañar que ese evangelio político escandalice a muchas personas sinceras. En los años 30 del siglo pasado, Miguel de Unamuno, un renombrado filósofo español, criticó la intromisión de los jesuitas en la política por ser ajena a las enseñanzas de Cristo. Él escribió: «Los jesuitas nos vienen con la cantinela esa del reinado social de Jesucristo y con ese criterio político quieren tratar los problemas políticos y los económicos sociales. El Cristo nada tiene que ver ni con el socialismo ni con la propiedad privada. Él dijo que su reino no era de este mundo». Los jesuitas actuales también tienden a ser revolucionarios en el plano doctrinal. Michael Buckley, un destacado jesuita estadounidense, ha criticado abiertamente las decisiones del Vaticano sobre el sacerdocio de la mujer. En El Salvador, el jesuita John Sobrino se ha erigido en defensor de la teología de la liberación y de la influencia marxista en la concepción teológica. En 1989, el general de los jesuitas se vio obligado a remitir una carta a los miembros de la orden para que cesaran de criticar las decisiones del Vaticano sobre el uso de anticonceptivos. En vista del registro pasado y presente de los jesuitas, ¿se puede sostener acaso que son una verdadera compañía de Jesús? Jesús dijo: «Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando». Un verdadero amigo y discípulo de Jesús les debe obediencia absoluta a Dios y a Cristo, a nadie más. Obedecer al hombre y no a Dios resulta en la politización y el uso impropio del mensaje de Cristo. No hay duda de que los jesuitas ganaron algunas batallas en su lucha contra el protestantismo, pero ¿a qué precio? Sus éxitos radicaron más en la intriga política que en el amor al prójimo. Su evangelización ha propagado un evangelio contaminado de conceptos políticos y ambiciones humanas. En su intento de convertir el mundo, se han hecho parte de él. ¿Era eso lo que Jesús quería? Jesús dijo de sus verdaderos discípulos: «Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo».
El apóstol Pablo se hizo todo a todos, pero fue con el propósito de adaptar su mensaje a la gente de su tiempo, no para renunciar a los principios cristianos con el fin de hacer conversos o ganar influencia política. Ignacio de Loyola pretendía que los jesuitas se mostraran al mundo como imitadores de Jesucristo, pero su intromisión en la política y los subterfugios han empañado esa imagen. Se han hecho todo a todos, pero no han hecho todo para la gloria de Dios.